Muy buenas y bienvenidos a todos y todas a este nuevo vídeo en el que vamos a hablar sobre Harry Potter y el misterio del príncipe, y os voy a comentar una serie de curiosidades de este gran libro muy interesantes, puesto que a través de los recuerdos de Albus Dumbledore podemos observar cómo Lord Voldemort reaparece en Hogwarts tras muchos años de ausencia en el mundo mágico para pedir nada más y nada menos que el puesto de profesor. Además, en este capítulo también vamos a conocer cómo obtuvo la copa de Hufflepuff y el guardapelo de Slytherin. Pero antes de continuar, te pido que te suscribas a mi canal y me des tu opinión al finalizar el vídeo en la caja de comentarios. Y actives las notificaciones para no perderte todo el contenido que subo del mundo de Harry Potter. Y si quieres apoyar todavía más mi canal, tienes la opción de convertirte en miembro. Y si lo haces podrás obtener una serie de ventajas, como poder hacerme peticiones personalizadas de vídeos, además de tener acceso anticipado a futuros estrenos de vídeos en mi canal. Bien, os voy a narrar este capítulo, lo voy a resumir en unas pocas páginas, así que esto va a ser una lectura realmente de todo el guión que he estado preparando, porque me he estado documentando bastante. Tenemos varios recuerdos y os voy a ir comentando. En este caso, Harry había acudido al despacho del director para continuar las investigaciones de los recuerdos del pasado de Voldemort. Y el director ya le había mostrado a Harry ciertos orígenes de la familia materna de Voldemort, los Gaunt, los últimos descendientes y herederos del linaje de Salazar Slytherin. Os dejaré una serie de enlaces en la descripción para que veáis este anterior capítulo, ya que se nos presenta a los padres de Tom y el asesinato de la familia Muggle Riddle a manos de un joven Voldemort como venganza por el abandono de su padre a su madre embarazada. Dumbledore desvela que la primera opción de Voldemort tras terminar en sus estudios en Hogwarts sería ser profesor, ya que le tenía mucho cariño al colegio y deseaba explorar más misterios del castillo, puesto que Hogwarts era un baluarte de magia antigua y Voldemort, que ya había descubierto muchos de sus secretos, sospechaba que todavía había muchos más misterios por descubrir, reservas de magia por explorar y, en definitiva, también había sido inspirado por el profesor Slughorn, quien era su modelo a seguir en cierta medida y pretendía ser igual de influyente como profesor a sus alumnos, y de esta forma poder reclutar un ejército de jóvenes magos y brujas para su causa, y quizás encontrar algunos de los objetos de los fundadores que tal vez podían hallarse escondidos para convertirlos en horrocruxes. Bien, realmente no habían objetos de los fundadores exceptuando el sombrero seleccionador, que había sido de Gryffindor, pero sí podía encontrar una serie de pistas que ya lo veremos en el próximo capítulo sobre la diadema perdida de Ravenclaw. Dumbledore también explicó a Harry que Slughorn y otros profesores le habían ofrecido su influencia a Tom para entrar a trabajar en el Ministerio de Magia, pero él las descartó todas, ya que tras graduarse fue directo al director, en aquel entonces llamado Armando Dippet, y le pidió empleo como profesor de defensa contra las artes oscuras. Pero el profesor Dippet se negó, ya que consideraba que Tom, a pesar de ser brillante, era demasiado joven para ocupar el puesto, pero le animó a intentarlo un par de años después. Y Dumbledore le confiesa a Harry que sintió una enorme inquietud, pues sospechaba las intenciones siniestras de Voldemort y no lo quería otra vez en el colegio. Pese a todo, Tom había sido prefecto, premio anual, y obtuvo también el premio de servicios especiales al colegio. Y tanto los otros profesores como Dippet creían que Tom era una persona honrada. Así que le recomendó al director que no le concediera el puesto y finalmente no se lo dio. Un joven Tom Riddle entonces acabó trabajando como dependiente en la tienda de Borgini Burks del Callejón Nocturne, donde desperdiciaría, según muchos, su gran talento. Pero Tom utilizaría estos talentos ya que era muy atractivo e inteligente, y realmente el plan de Voldemort era encontrar ciertos objetos y reliquias ancestrales del mundo mágico. Y tenía un don para persuadir a los demás, y los encargados de la tienda se dieron cuenta de esto y le encargaron una serie de misiones especiales para acudir a la casa de ciertos magos y brujas y convencerles de que vendiera algunos objetos con propiedades inusuales y poderosas, o reliquias de gran valor e importancia. Y Dumbledore le explica a Harry que obtuvo un recuerdo de una elfa doméstica llamada Hockey,
que trabajaba para una anciana llamada Hepzibah Smith, y que por mucho que se había empeñado Dumbledore en investigar sobre la vida del Señor Tenebroso, apenas había obtenido algún recuerdo, siéndole muy difícil encontrar testimonios de su infancia, pero casi imposible encontrar recuerdos de un Voldemort ya adulto, ya que ninguna persona viva, excepto el propio Tom Riddle, conocía de sus andanzas. Que tras este recuerdo Dumbledore quería saber la opinión de Harry, ya que le valoraba mucho y juntos podían obtener todas las caras de la verdad tras este pasado turbio que escondía Voldemort. Ahora bien, Dumbledore le advirtió que a medida que se iban internando en estos recuerdos, las conjeturas y especulaciones se nublaban cada vez más, puesto que Voldemort había cubierto muy bien su pasado. Harry y Dumbledore pudieron ver el recuerdo en el que Tom Riddle entraba a la casa de la señora Smith, una mujer muy rica que tenía ciertos objetos interesantes para la tienda de Borgin y Burkes, y Tom, nada más entrar, le ofreció 500 galeones de oro por una armadura forjada por duendes. Y la anciana se rió, puesto que no le apetecía desprenderse de ella, pero le pidió a Tom que le guardara un secreto de ciertos objetos que mantenía ocultos, y la anciana mostró una copa dorada que se decía que tenía propiedades mágicas, y era una reliquia familiar de nada más y nada menos que Helga Hufflepuff, que había pasado de padres a hijos en su familia, un valioso tesoro que hizo que Voldemort se revolviera de codicia y sus ojos desprendieron una fugaz luz roja. Y tras guardarla, la señora Smith le mostró un segundo objeto que le llamó la atención especialmente a Tom, un guardapelo dorado con la marca de Salazar Slytherin, al que también se le atribuía una serie de raros poderes, y la anciana le confesó que le había costado una fortuna, pues se lo había comprado a Burke, pero él lo había obtenido a manos de una andrajosa bruja que no tenía ni idea del verdadero valor del tesoro. Y Voldemort, al escuchar estas palabras sobre su madre, que seguramente había vendido el guardapelo por necesidad, apretó con fuerza su puño, y esta vez sus ojos lanzaron varios destellos de luces rojas que no pudo disimular, y la señora Smith le preguntó si estaba bien, porque se había dado cuenta, pues, por un momento había percibido aquel reflejo de ira, y la bruja ordenó a la elfa doméstica que volviera a guardar esos objetos, que estarían bajo llave y con una serie de encantamientos protectores. Y en ese momento Dumbledore le dijo a Harry que tenían que irse. Mientras se alejaban y volvían al pensadero, el profesor explicó que Hepzibah Smith murió 2 días después, y que el ministerio condenó a la elfa Hockey por envenenarla accidentalmente. Una condena que indignó tanto a Harry como a Dumbledore, que no se lo podían creer, compartiendo la misma opinión y sospechando que, al igual que en el caso anterior, Voldemort había replicado su anterior crimen con los Muggles y su familia, y había alterado la memoria de la elfa para declararse culpable. Bien, al fin y al cabo, era una elfa muy mayor y el ministerio había pensado que había sido un despiste y ni se molestó en investigar más allá. Y Dumbledore afirma que este recuerdo lo había obtenido de la elfa, que estaba a punto de morir en aquel momento, al igual que había hecho con el tío de Tom Riddle, llamado Morfin, al que encontró en Azkaban, ya a punto de morir también. Y que este recuerdo en todo caso solo podía demostrar que Voldemort conocía la existencia del guardapelo y de la copa. Ahora bien, la familia de esta anciana bruja poco después se personó en la casa en búsqueda de tesoros, que tardaron un tiempo en averiguar dónde estaba la colección completa, pues había muchos misterios en esa casa y la señora había guardado estos objetos con mucho celo. Y para cuando se dieron cuenta de que los objetos habían sido robados, Tom hacía tiempo que había renunciado a su trabajo de Borgin y Burkes y había desaparecido sin dejar rastro. Dumbledore comenzó entonces a esbozar el modus operandi de Voldemort, que primero había robado a los huérfanos de su orfanato cuando era niño, que le había sustraído el anillo a los Gaunt y a su tío Morfin, y en ese momento se había apropiado de 2 objetos más de gran importancia y conexión con el colegio Hogwarts. Aunque admitió que Voldemort tuviera motivos para apropiarse del guardapelo, ya que era suyo por derecho. Al obtener estos objetos de los fundadores de Hogwarts, Voldemort se aferraba al recuerdo del colegio, que había sido importante para su infancia. Pero para seguir investigando, Harry debía de arrancarle ese recuerdo a Slughorn,
Pues Dumbledore sospechaba que contenía una información vital. Y tras conversar sobre ello, el director pasó a mostrarle el último recuerdo que tenía. Y esta vez era un recuerdo del propio director. Se nos enseñó una visión 10 años después del anterior recuerdo, y Tom Riddle visitaría a Dumbledore en su despacho. Y es muy interesante porque era una entrevista pactada de trabajo y Voldemort mostraría un aspecto deforme, no tan parecido al Voldemort actual, pero sí había perdido sus facciones hermosas y tenía una cara desfigurada. Seguramente producto de la deshumanización provocada por los Horrocruxes y la práctica de la magia oscura, y es un tema del que ya he hablado anteriormente. Voldemort felicitaría a Dumbledore por haber obtenido el puesto de director, y este se dirigía al Señor Tenebroso, no como Lord Voldemort, sino como Tom Riddle. Pero él lo corrigió diciéndole que tenía un nuevo nombre, pero Albus no estaba dispuesto a reconocerlo por ese nombre. Y con esta negativa el director estaba marcando su posición, y en aquella reunión Dumbledore le dejaría implícito que sería él quien dictaminaría el discurrir de esa conversación. Ya os digo, es una conversación muy interesante porque Voldemort estaba sorprendido de que Dumbledore, con su gran talento como mago, se hubiera quedado en Hogwarts en lugar de entrar al ministerio, y el director le confesó que le habían ofrecido el puesto en 3 ocasiones, y que a menudo el ministerio le consultaba sobre muchos asuntos y que ambos tenían en común no estar interesados en ocupar un puesto en el ministerio. Ahora bien, ambos callaron y Dumbledore se estaba dando cuenta de que Tom Riddle se encontraba muy ansioso e inquieto, y Voldemort le recalcó que 10 años antes le había pedido al director un puesto de trabajo y que estaba allí para enseñar como profesor en el castillo. Si Dumbledore se lo permitía, ya que había aprendido muchas cosas que pocos magos habían descubierto. Dumbledore le confiesa que está al tanto de muchas de sus actividades, pero que lamentaría que la mitad de estas fueran ciertas. Y Voldemort le replicó que su grandeza inspiraba envidia, que la envidia generaba rencor, y el rencor engendra mentira. Pero para Dumbledore aquello no era grandeza, despreciando sus supuestos logros, insinuando que había traspasado ciertos límites de la magia, como ningún otro mago había hecho en toda la historia, y Dumbledore le precisó que solamente cierto tipo de magia, pero que de otras clases de magia Voldemort mostraba una gran ignorancia. Ante esto, Voldemort le sonrió muy fríamente, pero era una sonrisa siniestra y forzada, cargada de furia homicida, pero continuó conversando con el director, diciendo que era una discusión que ambos habían tenido en el pasado, opinando que nada de lo que había visto en sus viajes confirmaba o desmentía la teoría de Dumbledore de que el amor era la magia más poderosa. Y que, por supuesto, ese amor no era más fuerte que la magia que Voldemort practicaba. Albus le dijo que quizás no había buscado en el sitio correcto, y Voldemort aprovechó para ofrecerse nuevamente como profesor, que Hogwarts era el mejor sitio para continuar con sus investigaciones, poniendo su talento y poderes a disposición de Dumbledore para enseñar a las nuevas generaciones. Y Voldemort le dijo que si Albus quería, él podía ponerse a sus órdenes. Pero inesperadamente Dumbledore le replicó que entonces, ¿qué ocurriría con aquellos que estaban a las órdenes de Voldemort, los llamados mortífagos? Y él se sorprendió mucho de que el director conociera ese nombre, y Tom le dijo que sus amigos se las arreglarían sin él. Y a estas alturas, Dumbledore tenía muy calado al Señor Tenebroso, ya que le dijo que se alegraba que los consideraba su amigo y no sus sirvientes, puesto que los mortífagos lo habían acompañado durante su viaje, y comenzó a listar nombres como Nott, Rosier, Malsiver o Dolohov, precisando además que en ese momento se encontraban en el pub de Cabeza de Puerco, muy cerca del colegio, esperando sus órdenes, y que eran amigos muy fieles, como para acompañarlo y desearle buena suerte en aquel intento de ser contratado. Y la precisión de la información con la que contaba Dumbledore le sentó muy mal a Voldemort, elogiando entonces la omnisciencia del director, pero Dumbledore dijo que simplemente se llevaba bien con los camareros del pub, restándole importancia al asunto, que ahora iban a hablar con sinceridad, y le rogó que le contase el verdadero motivo por el que había acudido a Hogwarts rodeado de sus más fieles esbirros.
cuando ambos sabían que realmente el empleo no le interesaba. Voldemort dijo que le interesaba mucho enseñar allí y Dumbledore aceptó la idea de que quería volver al colegio, pero no para enseñar, porque tampoco había sido su intención en el pasado, pidiéndole nuevamente que le dijera cuál era realmente su objetivo. Y Voldemort le dijo que si no quería darle el trabajo, que se lo dijera. Pero Dumbledore le contestó que era obvio que no quería contratarlo, pero que aún así Tom había venido al colegio, por lo que tenía que tener un propósito oculto y Voldemort se levantó con rabia y Harry pensó que se echaría mano a la túnica buscando su varita. Pero no lo hizo y Dumbledore le confesó que lejos estaban aquellos tiempos donde podía asustarlo con incendiar armarios y obligarle a pagar por sus delitos, y que le gustaría poder asustarlo igual actualmente, provocando y desafiando al Señor Tenebroso, pero Tom salió del despacho con una enorme furia y el recuerdo termina aquí. Y Harry y Dumbledore comentarían sobre esta visión y el director no sabía exactamente a qué había venido Voldemort al colegio, pero sí tenía algunas sospechas que estaba dispuesto a compartir con Harry siempre y cuando Harry obtuviera ese recuerdo vital de Slughorn. Y Harry le preguntó antes de marcharse qué puesto le había pedido Voldemort y Dumbledore le confirmó que era el puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras, igual que 10 años atrás, y que prueba de ello, al negar esta petición, era que Voldemort de alguna manera había echado un maleficio al puesto, ya que tras esto ningún profesor de defensa contra las artes oscuras duraría más de un año. Y con esto terminamos el vídeo de hoy. Os invito a visualizar los vídeos relacionados con esta trama omitida en las películas. Pronto voy a hacer una nueva entrega y os contaré cómo Harry consigue el recuerdo de Slughorn en los libros. Aunque podéis disfrutar de los capítulos posteriores sobre las investigaciones y viajes de Harry y Dumbledore, y os lo voy a dejar en los enlaces a continuación. Gracias por ver el vídeo, espero que os dejéis un buen like, activéis las notificaciones y me dejéis en la caja de comentarios vuestras opiniones. Y os pido, os ruego, que os suscribáis si no lo habéis hecho ya, para no perderte todo el contenido que hago de la saga Harry Potter. Un saludo.